Apoyé la palma de mi mano contra el asiento de vinil del taxi, intentando calmar el temblor que no me había abandonado desde el hospital. Mi pecho aún dolía levemente el recuerdo de cables y máquinas pitando. Se aferraba a mí como una segunda piel. El conductor tarareaba al ritmo de una estación de rancheras en la radio, el sonido lejano y metálico. Miré por la ventana las hileras de encinos que se inclinaban bajo el viento primaveral cada kilómetro, acercándome más a lo que pensé que sería mi refugio. Mi cuerpo añoraba mi cama, el consuelo de colchas desgastadas y el aroma de bolsitas de lavanda guardadas en los cajones. Imaginé la calma de mi pequeña cocina donde la tetera silbaba en tonos familiares y la luz del sol se filtraba a través de cortinas de encaje que elegí hace 30 años. El hogar debía significar descanso, no preocupación. Después del hospital creía que al menos me había ganado eso. El taxi redujo la velocidad al entrar en mi calle una fila familiar de casas modestas, hombro con hombro como viejos amigos. Solté un suspiro tembloroso de alivio. Pero al acercarnos el aire cambió pesado y extraño. Fue el destello de color esparcido en la banqueta lo que primero llamó mi atención. Al principio pensé que era basura. Luego, cuando el taxi avanzó lentamente, reconocí el suéter rosa pálido que tejí el invierno pasado, tirado junto a la cuneta salpicado de agua sucia. Contuve el aliento. «¿Aquí está bien, señora?», preguntó el conductor. Apenas pude asentir. Mi garganta se había secado, la frágil esperanza que traía desde el hospital se hizo añicos con cada paso hacia la banqueta. Mi ropa estaba por todas partes, faldas, blusas, incluso ropa interior, amontonada junto al bote de basura. Unos zapatos sobresalían de una caja a medio vaciar uno de ellos, un par que guardé por décadas, porque mi difunto esposo, una vez, dijo que me veía hermosa con ellos. Avancé tambaleándome el suelo inestable bajo mis pies. Mi bolsa de viaje se deslizó de mi mano cayendo con un golpe sordo. Entonces, lo vi un papel pegado en la puerta de mi casa con letras grandes escritas en marcador negro, desiguales y crueles. «No vuelvas. Esta es mi casa ahora». Las palabras se desdibujaron ante mí como si la tinta se hubiera esparcido dentro de mi pecho. Me aferré al marco de la puerta para estabilizarme el papel temblando en mi mano. La casa. Mi casa se alzaba silenciosa y cerrada con las cortinas corridas, como si ya no me conociera. Mis rodillas flaquearon, pero me obligué a acercarme al montón de ropa. Algo afilado sobresalía entre el desorden, una carpeta medio enterrada bajo una blusa arrugada. Me agaché lentamente cada movimiento, tirando de la debilidad que aún sentía tras mi estancia en el hospital. Cuando la saqué me quedé helada. Dentro de la carpeta había un fajo de papeles con las esquinas dobladas, como si los hubieran manipulado demasiado. En la primera página mi nombre, Florencia Vélez, se extendía en una caligrafía curva familiar, pero incorrecta. Miré la firma, mi estómago se enfrió. Se suponía que era mía, pero no lo era. Las letras se inclinaban de forma extraña, el ritmo roto. El papel era oficial con un sello notarial apenas visible. Escaneé la línea de texto sobre la firma falsificada, autorización de transferencia de propiedad. Mi respiración se volvió entrecortada. Esto no era solo crueldad. No era simplemente alguien arrojando mi vida aquí a la banqueta como basura. Era un plan calculado y deliberado para quitarme todo por lo que había trabajado. Un coche pasó lentamente, el conductor me miró antes de acelerar. Apreté el papel contra mi pecho como si sostenerlo cerca pudiera protegerme de la enormidad de lo que significaba. Mis manos temblaban tanto que casi lo dejé caer. Todos esos años, cada turno nocturno en el hospital, cada doble turno para pagar la hipoteca, cada sacrificio que hice,
para que Jimena creciera con seguridad, todo descansaba dentro de estas paredes. Y ahora alguien intentaba borrarme de ellas, con una firma que no era mía. El suéter rosa yacía a mis pies empapado de lodo y patético. Me agaché, lo recogí y lo abracé, la lana húmeda y fría contra mi piel. Mi corazón latía fuerte, un ritmo doloroso que resonaba con las máquinas que acababa de dejar atrás en el hospital. Levanté la vista hacia la puerta, hacia las palabras odiosas aún pegadas en ella, y apreté los papeles falsificados con más fuerza. Quien escribió esas palabras no solo quería que me fuera, quería que me borraran. Y mientras el viento hacía crujir el papel, la sombra de mi vecina cayó sobre el césped, sacándome de mi conmoción y llevándome al siguiente momento que nunca olvidaría. El sonido de pasos crujió en el césped, rápidos pero vacilantes, y me giré para ver a doña Stachimalia apresurándose desde su porche. Su suéter gris ondeaba con el viento y su rostro, marcado por la suavidad de la edad y la agudeza de una memoria larga, estaba lleno de preocupación. Redujo el paso al llegar a mí, bajando la voz, como si las paredes de mi casa pudieran estar escuchando. Florencia susurró tocándome el brazo con suavidad. No quería decírtelo así, no mientras estabas enferma, pero mereces saber la verdad. Apreté el suéter empapado contra mi pecho, los papeles falsificados, temblando en mi otra mano. Mi garganta dolía, pero forcé las palabras. Dime. Ella miró la puerta y luego a mí, sus ojos brillando con lástima. Tomás no ha estado solo aquí. Hay una joven. Lleva días quedándose. He visto su coche estacionado afuera todas las noches. Y Florencia. Hizo una pausa tragando saliva. Él la presentó al repartidor como su pareja. Como si tú nunca hubieras existido. Las palabras cayeron con el peso de un golpe. Mis rodillas cedieron y me hundí en el escalón de la entrada, la madera áspera y fría bajo mí. Sentí el suéter deslizarse de mi agarre cayendo al suelo. La traición no era nueva para mí. Tomás siempre había sido brusco, despectivo, demasiado rápido para encontrar defectos. Pero esto era una crueldad afilada en algo permanente. Quise negarlo. Pensar que tal vez doña Tadamalia estaba equivocada. Pero aún podía escuchar el eco lejano de una risa detrás de la puerta. La risa de una mujer, mezclándose con la voz baja de Tomás. Y peor que el sonido era el silencio de otro nombre, el que no había cruzado los labios de mi hija cuando la llamé minutos antes. Ximena. Mi única hija, mi sangre. Cuando le rogué que explicara, no me defendió. Ni siquiera fingió sorpresa. Simplemente me dijo que lo dejara pasar, su voz plana y distante. Presioné mi mano sobre mi corazón, el dolor de mi reciente cirugía mezclándose con algo mucho más profundo. La ausencia de mi hija era más ruidosa que la traición de Tomás. Ella sabía. Tenía que saberlo. Y lo eligió a él. Doña Amalia se sentó a mi lado, sus rodillas crujiendo suavemente. No puedes quedarte aquí afuera, querida. Te vas a enfermar más. Pero tampoco puedes dejar que te quiten esto. Su voz, aunque baja, tenía una fuerza que tiró de algo dentro de mí. No entiendo, susurré mirando el rastro de ropa esparcida. Después de todo lo que di, después de todos los años en esta casa, ¿cómo pudo ella, cómo pudieron ellos? Mi voz se quebró y no pude terminar. Doña Amalia apretó mi mano. Porque cuentan con que estés demasiado cansada, demasiado enferma para pelear. Pero yo te he visto, Florencia. Te recuerdo trabajando esos turnos, llegando a casa al amanecer y aún cortando el césped antes de dormir. Has cargado más peso que nadie que conozca. No dejes que piensen que estás acabada. Sus palabras me estabilizaron más de lo que esperaba. Tomé una larga bocanada de aire, aunque mi pecho ardía con ella. Las lágrimas que amenazaban con caer se aferraron a mis pestañas, pero me negué a dejarlas rodar.
No les daría a Tomás ni a nadie que espiara por esas cortinas la satisfacción de verme rota. Los papeles en mi mano crujieron cuando el viento cambió. La firma falsificada brillaba oscura contra la página, las letras, burlándose de mí. Alguien se había tomado el tiempo de practicar mi nombre, de torcerlo en una herramienta para sacarme de mi propia vida. Me puse de pie lentamente con toda la firmeza que mis piernas podían reunir. Doña Amalia se levantó a mi lado, su mano ligera contra mi codo. «No estoy acabada», dije suavemente, más para mí misma que para ella. Mi voz tembló, pero las palabras se sostuvieron. Pueden pensar que soy débil, pero están equivocados. Desde dentro de la casa llegó el golpe sordo de pasos, luego una puerta cerrándose más adentro. Mi cuerpo se tensó, mis ojos fijos en las cortinas de la ventana que se movieron ligeramente, como si alguien acabara de apartarse. Y en ese silencio tenso, me di cuenta de que la pelea por mi hogar ya había comenzado. El escalón de la entrada crujió bajo mi peso, mientras me enderezaba con la palma presionada contra la puerta. La nota aún ondeaba donde le había arrancado la cinta, dejando una sombra pegajosa en la madera. Mi pecho subía y bajaba mientras levantaba el puño y golpeaba con fuerza. «¡Tomás!». Mi voz se quebró contra la quietud de la calle. «Abre esta puerta. Estoy en casa». Por un momento solo hubo silencio, y luego, débilmente, una risa. La risa de una mujer ligera y despreocupada, respondida por el murmullo grave de un hombre que reconocí de inmediato. El sonido se enroscó a mi alrededor como un eco cruel. Mis nudillos golpearon la puerta de nuevo, más fuerte esta vez. «Tomás, soy yo. Abre esta puerta ahora mismo». No hubo respuesta, solo movimientos amortiguados dentro. El roce de una silla, el murmullo bajo de voces, como si la vida dentro de esas paredes continuara sin mí. Presioné mi oreja contra la madera y aunque las palabras se desdibujaban, escuché mi nombre torcido en la voz de Tomás, seguido de la risa de la mujer otra vez. Mi estómago dio un vuelco. El calor surgió en mí, la ira luchando contra el cansancio, pero saqué mi celular con manos temblorosas. Mi pulgar dudó antes de que finalmente presionara el número familiar. La llamada sonó más de lo que esperaba antes de que la voz de mi hija respondiera fría y desapegada. «¿Mamá?». El alivio me inundó por un instante. «Jimena, gracias a Dios. Te necesito. Acabo de regresar del hospital. Tomás me ha encerrado fuera de la casa. Mi ropa está en la calle, hay una mujer adentro. Mamá». Su voz cortó casi impaciente. «Por favor, no empieces con esto». Las palabras me aturdieron. «No empiece con esto, Jimena, estoy parada fuera de mi propia casa. Él ha arrojado todas las cosas de tu padre, mis cosas. Hay alguien más ahí dentro». Hubo una pausa y me esforcé por escuchar un atisbo de compasión, el calor que una vez la definió. En cambio, su respuesta llegó fría como el hielo. «Has estado enferma. Deberías enfocarte en mejorar, no en armar un drama. Tal vez sea mejor así. Puedes dejarlo ir». «¿Dejarlo ir?». Mi voz se elevó, mi respiración entrecortada. «Esta es mi casa, la que construí para ti, la que he pagado todos estos años. Ximena, ¿cómo puedes decir eso? No puedo meterme en esto», dijo su tono aplanándose en un rechazo. «Tomás es mi esposo, lo sabes. Tengo que apoyarlo». Sus palabras resonaron en mis oídos, vaciando el espacio en mi pecho. Quise gritar que el matrimonio no borraba la sangre, que la lealtad no debería significar elegir a un hombre por encima de la madre que la cargó, que trabajó hasta que le dolían los huesos para mantener comida en la mesa. Pero la línea ya se había vuelto demasiado delgada entre nosotras. «Jimena», susurré, mi garganta en carne viva. «Por favor, te necesito». Pero la única respuesta fue
el silencio seguido del clic seco de la llamada terminando. El celular se deslizó de mi mano al escalón con un golpe sordo. Lo miré incapaz de moverme el mundo a mi alrededor, desdibujándose en colores apagados. Mi hija no solo se había negado a secayudarme, había dado la espalda poniéndose del lado del hombre que me estaba expulsando. La risa dentro volvió como burlándose más fuerte esta vez. Presioné mis palmas contra la puerta, mi frente descansando contra la madera. La madera fría no ofrecía consuelo. Todo lo que podía escuchar era la voz de Ximena diciéndome que lo dejara ir, como si décadas de sacrificio pudieran descartarse con un suspiro. Pensé en su infancia en rodillas raspadas y fiebres nocturnas en canciones de cuna cantadas en esta misma casa. Pensé en los años que trabajé dobles turnos para que ella pudiera ir a la universidad sin deudas. Cada recuerdo golpeaba como una navaja, cada uno cortando más profundo, al darme cuenta de que nada de eso le importaba ahora. La traición no era solo de Tomás. No eran solo los papeles falsificados o la risa de una extraña resonando en mi hogar. Era mi propia sangre eligiendo el silencio sobre la verdad, la comodidad sobre la lealtad. Levanté la cabeza, limpié la humedad de mis mejillas y apreté con más fuerza el asa de mi bolsa. La puerta permanecía cerrada, pero algo dentro de mí cambió, endureciéndose contra el peso de la pérdida. Detrás de mí la calle continuaba como si nada hubiera pasado, pero frente a mí esas paredes palpitaban con traición. Y en el silencio que siguió, supe que la batalla ya no era solo por una casa, era por el lugar que ocupaba en la vida que había construido. El sol de la tarde se hundía más, proyectando sombras largas en la calle. Me quedé plantada en el escalón, mi ropa esparcida por el césped, como evidencia de un crimen que nadie más quería nombrar. Una brisa levantó la manga de una de mis blusas y la hizo ondear. Desde el otro lado de la calle una pareja redujo el paso su perro tirando de la correa. Los ojos de la mujer se posaron en el montón, luego en mí, y se inclinó hacia el hombro de su esposo susurrando algo que llevaba el filo agudo de la lástima. Otro coche pasó lentamente el conductor, estirando el cuello antes de acelerar. Mis mejillas ardían más que el aire de la tarde. Me ajusté el suéter aunque ya estaba húmedo por la cuneta. La humillación se sentía como una segunda piel pesada, inevitable, expuesta a cada mirada que pasaba. Esta casa había sido mi santuario, el centro de todo por lo que había trabajado. Ahora era un escenario donde los extraños podían ver mi vida desmoronarse. El dolor de la traición se profundizó en algo más crudo, vergüenza. Mis ojos cayeron al césped donde la caja de zapatos se había volcado esparciendo pares por la hierba. Me agaché para recogerlos, mis manos torpes, el esfuerzo de inclinarme, tirando del dolor aún persistente en mi pecho. Al alcanzar un par de flats, una esquina de papel asomó debajo de ellos. Lo levanté lentamente y mi aliento se detuvo. Era una fotografía gastada y deshilachada en los bordes. El retrato de mi familia Ximena a los 16, sonriendo torpemente con brackets Tomás, con su brazo posesivamente alrededor de sus hombros. Y yo parada al otro lado. Pero mi imagen había sido arrancada limpiamente. Solo quedaban Ximena y Tomás intactos, y sonriendo sus rostros enmarcados por el borde irregular donde antes estaba el mío. Miré el vacío, un hueco donde me habían borrado, como si nunca hubiera pertenecido allí. Mi mano tembló mientras sostenía la foto más cerca a mi corazón, latiendo tan fuerte, que ahogó el sonido de la calle a mi alrededor. Recordé ese día, había sido tomada frente a esta misma casa, con el jardín floreciendo detrás de nosotros. Llevaba mi vestido azul favorito, el que Ximena dijo que me hacía parecer demasiado alegre para alguien que siempre está trabajando.
Me reí entonces descartándolo creyendo que era solo la franqueza adolescente. Pero ahora mirando la ausencia donde debería estar mi rostro, sentí el aguijón de algo más antiguo, algo que había estado festering mucho antes de hoy. Los susurros al otro lado de la calle se hicieron más fuertes. Otra vecina, ralentizando mientras cargaba sus compras. Sus ojos pasaron de la puerta así la ropa esparcida, y frunció el ceño, sus labios apretados como si quisiera preguntar, pero lo pensara mejor. Siguió caminando dejando solo el sonido de sus pasos, desvaneciéndose por la banqueta. Apreté la fotografía rasgada contra mi pecho. Mi orgullo ya maltrecho se quebró bajo el peso de la imagen. Esto no era solo ser expulsada. Era ser borrada deliberadamente pedazo por pedazo. Primero de la casa, luego de la lealtad de mi hija, y ahora de los propios recuerdos que alguna vez compartimos. Me hundí en la banqueta, el concreto frío bajo mí, y cerré los ojos. Las imágenes llegaron sin invitación. Ximena de niña persiguiendo luciérnagas en el patio, su risa resonando en las noches de verano. Su primer recital de piano, mis manos temblando, mientras le recogía el cabello. Las noches que trabajé dobles turnos caminando a casa, al amanecer, para prepararle el desayuno antes de la escuela. Cada sacrificio, cada momento, cada hilo de mi vida había estado atado a ella. Y ahora ella había permitido que me cortaran. La fotografía rasgada pesaba en mi regazo, sus bordes afilados mordiendo mi palma. Sobre mí la casa se alzaba silenciosa e inflexible. Las cortinas aún corridas, la cerradura firme, como si solo perteneciera a los que estaban dentro. Levanté la cabeza lentamente, mis ojos fijos en esa puerta. Podrían pensar que habían logrado desecharme, hacerme invisible. Pero el hueco en esa fotografía, crudo y dentado, me dijo algo más. Habían estado planeando esto mucho antes de que pusiera un pie en el hospital. Y ese pensamiento afilado como el vidrio me llevó a la oscuridad que se asentaba sobre la calle. Me senté en la banqueta con la fotografía rasgada, apretada en mi regazo, las sombras de la noche extendiéndose largas por la calle. El dolor en mi pecho latía al ritmo de mi corazón, pero no era solo la cicatriz de la cirugía. Lo que palpitaba era la humillación, la traición, la vergüenza que amenazaban con sujetarme al concreto y mantenerme allí. Pero había pasado una vida negándome a quedarme abajo. Durante 40 años trabajé como enfermera, entrando a habitaciones cargadas de duelo, a salas resonando con dolor. Sostuve las manos de los moribundos y consolé a las familias que dejaban atrás. Hubo noches en que llegué a casa tambaleándome, después de 12 horas de pie, con la espalda gritando, los ojos ardiendo, solo para ducharme, planchar mi uniforme y volver por otro turno. Había requerido resiliencia para seguir presentándome, disciplina para empujar a través del agotamiento, compasión para seguir dando cuando me sentía vacía. Había sobrevivido a la dureza de la vida antes. Podía sobrevivir a esto. Levanté la barbilla mirando la puerta cerrada, la nota odiosa, la casa que era tanto fortaleza como prisión. Querían que me derrumbara, que me escabullera silenciosamente. Por eso habían arrojado mis ropas a la calle, por eso dejaron las cortinas bien cerradas. La humillación era el arma, y esperaban que fuera suficiente. Pero no había vivido 68 años solo para doblegarme ante la crueldad. Pensé en mi padre, un hombre que nunca tuvo mucho, pero que protegía lo poco que tenía con dignidad. Cuando era niña, él palmeaba la carpeta gastada que guardaba en el cajón de su escritorio y decía: «Guarda bien tus papeles, Florencia. Un día podrían salvarte». En ese momento no lo entendí. Los papeles parecían sin vida comparados con las personas. Pero tenía razón. Los documentos tenían poder. La prueba podía cortar las mentiras.
Todavía tenía mi carpeta. Mi bolsa del hospital descansaba cerca de los escalones, donde la había dejado caer antes. Me agaché y la jalé hacia mí con las manos temblando, pero determinadas. Dentro, debajo de las instrucciones de alta y los frascos de pastillas, encontré la funda de cuero gastada que había llevado por años. La cremallera se atascó, pero con un tirón se abrió, revelando la pila de documentos que había guardado tan cuidadosamente como mi padre alguna vez lo hizo. Saqué la carpeta de los papeles de la hipoteca, los títulos sellados, con sellos oficiales, cada línea grabada con mi nombre. No el de Tomás, no el de Jimena, el mío. Cada turno extra, cada hora de tiempo extra, cada feriado perdido se había vertido en esta casa, y esas páginas daban testimonio de ello. El peso de los papeles me estabilizó. Mis manos aún temblaban, pero ya no por debilidad, por resolución. Me puse de pie lentamente, sintiendo el tirón en mi pecho, pero negándome a dejar que me detuviera. Doña Amalia aún observaba desde su porche con los brazos cruzados contra la brisa nocturna. Asintió una vez cuando me vio levantarme, como si entendiera sin palabras que había terminado de bajar la cabeza. Apreté los papeles contra mi pecho como un escudo. No podían borrarme, no cuando mi nombre estaba impreso en blanco y negro, firmado, sellado y archivado en los registros del condado. Podían tirar mi ropa al lodo, arrancarme de las fotos, reír detrás de puertas cerradas, pero no podían despojarme de estas páginas. Me giré hacia la casa, mis ojos deteniéndose en la ventana donde las cortinas se movieron como si alguien dentro se hubiera desplazado. Mi agarre en los documentos se apretó. Querían que me fuera. Pero esta casa llevaba mis años, mi sudor, mis sacrificios. Y ahora tenía la prueba en mis manos de que aún era mía. Presioné la carpeta cerca, estabilizando mi respiración, mientras me preparaba para lo que vendría después. El tiempo de la humillación había terminado. Había comenzado el tiempo de pelear. La carpeta se sentía pesada en mis brazos, más pesada que cualquier carga que hubiera traído del hospital. La presioné contra mi pecho, extrayendo fuerza del peso de la prueba dentro. Mi nombre estaba impreso allí en blanco y negro. No importaba cuánto rieran detrás de la puerta, no importaba cuán fuertes se volvieran los susurros en la calle. La verdad vivía en esos papeles. Aún así no podía ignorar la realidad frente a mí. Estaba encerrada fuera de mi propio hogar. Mi ropa cubría el césped. La risa de una extraña resonaba donde mis recuerdos deberían haber estado seguros. La prueba sola no era suficiente. Necesitaba ayuda. Saqué mi celular nuevamente, mi pulgar dudando sobre el teclado. Mi mano temblaba no solo por debilidad, sino por la enormidad de lo que estaba a punto de hacer. Nunca había sido de las que piden intervención. Toda mi vida resolví problemas en silencio, trabajando dobles turnos, curando heridas con manos firmes, manteniendo mis propios dolores ocultos. Pero esta no era una herida que pudiera coser. Esto era robo claro y audaz, y si no me levantaba ahora lo perdería todo. Marqué. Los números sonaron en un ritmo constante, y la línea sonó una vez, antes de que una voz tranquila y practicada respondiera. 911. ¿Cuál es su emergencia? Mi garganta se apretó y por un momento no pude hablar. Mi respiración salió entrecortada como si el acto de contar lo haría demasiado real. Luego forcé las palabras. Mi nombre es Florencia Vélez. Me han encerrado fuera de mi casa. Mi yerno ha arrojado mis pertenencias afuera. Hay alguien más en mi casa y tengo prueba de que vivo aquí. El tono de la operadora nunca vaciló. Señora, ¿está usted a salvo ahora mismo? Miré alrededor, al césped, al suéter aún embarrado de la cuneta, a las cortinas corridas contra mí. Estoy afuera, pero no estoy a salvo. Mi corazón está débil. Acabo de salir del hospital.
y no me dejan entrar. Ella pidió la dirección que di mi voz ahora más estable. Prometió que los oficiales llegarían pronto. El alivio se mezcló con el temor cuando terminé la llamada. Guardé el celular en mi bolsillo y cerré los ojos por un momento, inhalando el aire fresco de la noche. Un sonido desde detrás de la puerta me sobresaltó. La perilla se movió como si la probaran desde dentro, y luego la voz de Tomás resonó amortiguada pero inconfundible. «No lo entiendes, ¿verdad?», gritó Akiryu a través de la madera. «Esta es mi casa ahora. La abandonaste. Abandonaste a Ximena. Vuelve al hospital donde perteneces». Sus palabras golpearon como piedras. Me acerqué más a la puerta apretando la carpeta hasta que mis nudillos se blanquearon. «Nunca abandoné nada», dije, mi voz baja pero firme. «Esta casa también es mía. No puedes simplemente echarme». La risa de una mujer se filtró débilmente detrás de su voz, la misma que había escuchado antes. Cortó más afilado que su crueldad. Él quería que la escuchara. Quería que supiera que había sido reemplazada. «Estás armando un espectáculo», se burló Tomás. «Estás enferma e inestable. Nadie te va a creer». Presioné mi frente contra la puerta, mi pulso acelerado, mi pecho apretándose. Pero luego recordé la carpeta apretada contra mí, los papeles dentro, las firmas y sellos. Susurré para mí misma casi como una oración. «Tengo pruebas. No estoy indefensa». La voz de doña Amalia flotó desde su porche. «No le hagas caso, Florencia. Hiciste lo correcto. La policía estará aquí». Levanté la cabeza, estabilicé mi respiración y retrocedí al porche. La casa se alzaba silenciosa de nuevo, pero el sonido de sirenas estaba en algún lugar a lo lejos, ahora débil, pero acercándose. Apreté la carpeta con más fuerza, el aire nocturno mordiendo mi piel. Lo que viniera cuando esas luces llegaran a mi calle, decidiría si me borraban o si me mantendría firme. Las sirenas que pensé que había escuchado se desvanecieron en nada, dejando solo el zumbido del tráfico lejano y el susurro de las hojas en la brisa nocturna. Los minutos se convirtieron en horas, o eso parecía, y aún nadie llegaba. Me quedé en la banqueta, el peso de la carpeta presionado contra mis rodillas, mi ropa esparcida por el césped, como un espectáculo para cualquiera que pasara. Cada coche que ralentizaba enviaba una sacudida a través de mí, pero ninguno se detenía. Cada par de pasos me hacía prepararme solo para que extraños pasaran apresurados, con miradas de reojo, algunas con lástima, otras con curiosidad arrogante. Los susurros flotaban en el aire como mosquitos imposibles de espantar. Seguro hizo algo. Pobrecita, y a su edad. Imagínate que te echen así. Las palabras se aferraban a mí incluso mientras fingía no escucharlas. Mi orgullo sangraba por cada rincón, pero me obligué a sentarme, erguida, a sostener la carpeta a la vista, como si mostrarla recordara a todos que no era una intrusa, no, un fantasma rondando un lugar al que ya no pertenecía. Doña Amalia cruzó la calle, al fin, sus pasos lentos, pero seguros. Se sentó a mi lado en la banqueta, suspirando, su suéter ajustado contra el frío. Por un rato no dijo nada, simplemente dejando que su presencia me estabilizara. Finalmente habló, su tono tranquilo pero firme. «Recuerdo cuando llegaste a vivir aquí, Florencia. Pintaste esa puerta tú misma. Azul cielo, ¿verdad?». Casi se me escapó una risa áspera y amarga. «Sí». Me tomó 3 capas porque no sabía lo que estaba haciendo. «Te vi», dijo. «Después de que tu esposo falleció, no te quedaste quieta. Trabajaste esos turnos largos y aún así mantuviste esta casa en pie. Todos en esta calle saben lo duro que has luchado por ella. No pienses ni por un segundo que no lo saben». Me giré hacia ella, mis ojos ardiendo. «Entonces, ¿por qué susurran como si ya me hubiera ido? Como si me hubieran descartado». Su mano encontró la mía cálida a pesar del aire nocturno.
La gente susurra porque tienen miedo de que les pase a ellos. Prefieren imaginar que tú tienes la culpa que admitir que la crueldad vive al lado. Quise creerle, pero los murmullos que venían desde el otro lado de la calle contaban una verdad más dura. 2 mujeres estaban junto a un buzón con los brazos cruzados, sus palabras cortantes, pero audibles. Las familias se deshacen cuando alguien se aferra demasiado. Tal vez debería dejarlo ir. La vergüenza trepó más alto por mi columna. Apreté la carpeta con más fuerza, sintiendo los bordes presionar mi palma. Doña Bagalia se acercó más. No dejes que su ignorancia te defina. Has sostenido las manos de hombres moribundos, Florencia. Has ayudado a traer bebés al mundo, calmado a niños asustados, acompañado a personas en sus noches más oscuras. Te he visto salir al trabajo al atardecer y regresar al amanecer, y aún así llegabas a tiempo para cuidar ese jardín. Eso es lo que eres, no este desastre en la calle. Sus palabras atravesaron la humillación como un rayo de luz. Mis recuerdos de la sala de hospital surgieron ante mí, pacientes apoyándose en mí, colegas, contando conmigo, extraños dependiendo de la firmeza de mis manos. Había sido su ancla cuando el caos los rodeaba, y ahora estaba sentada en el lodo preguntándome si había olvidado cómo ser mi propia ancla. Más vecinos pasaron, algunos ofreciendo pequeños asentimientos, una bolsa de ropa recogida y de vuelta a mi montón, mientras otros solo miraban. La mezcla de simpatía y juicio giraba a mi alrededor, cada mirada un veredicto del que no podía escapar. Pero doña Amalia se mantuvo firme a mi lado, su hombro rozando el mío, su voz constante. No te recordarán como una mujer descartada, no mientras aún tengas pelea en ti. Tomé una bocanada de aire temblorosa pero profunda. La carpeta descansaba como un escudo en mi regazo, su peso tanto ancla como arma. Mi humillación no había desaparecido, pero debajo de ella palpitaba algo más antiguo, más fuerte, la resolución que pensé que había perdido. Levanté los ojos a la calle justo cuando el débil resplandor de los faros dobló la esquina barriendo el pavimento oscurecido. Los faros bañaron la banqueta donde estaba sentada, iluminando el montón de ropa esparcida con una luz blanca y fría. El patrullero ralentizó, luego se detuvo justo frente a la casa. Mi corazón se apretó cuando 2 puertas se abrieron casi al unísono. Un hombre alto salió de un lado de hombros anchos con un paso firme, mientras una mujer emergió del otro, su postura aguda, sus ojos ya escaneando la escena. Oficiales, llamó suavemente doña Amalia poniéndose de pie. Puso una mano en mi hombro antes de hacerse a un lado, como si quisiera enmarcarme claramente en su línea de visión. Me obligué a levantarme apretando la carpeta de documentos contra mi pecho. Mis rodillas temblaban, pero me mantuve firme. El oficial hombre se acercó primero. «Señora, ¿puede decirnos qué está pasando aquí?» Su placa captó el brillo de los faros Vargas. Antes de que pudiera hablar, la puerta principal se abrió de golpe. Tomás apareció en el umbral con los brazos cruzados, su expresión fingiendo preocupación. «Oficiales», dijo suavemente. «Gracias por venir. Mi suegra está confundida. Ya no vive aquí. Se fue. He intentado manejar las cosas, pero está armando un espectáculo». Las palabras dolieron aunque las esperaba. Apreté mi agarre en la carpeta, mis uñas clavándose en el cuero. La oficial Ramírez, la mujer, entrecerró la mirada. «Señor, necesitamos escuchar ambos lados». «No vive aquí», repitió Tomás, su voz más alta, ahora destinada a ahogarme. «Ha estado fuera por días. Abandonó la casa. Yo he seguido adelante y ella se niega a aceptarlo». Doña Amalia dio un paso adelante, su voz firme. «Eso no es cierto y lo sabes. La vi salir en ambulancia la semana pasada. Todos aquí lo vieron. No abandonó nada». El oficial Vargas se giró hacia mí. «Señora, ¿tiene prueba de residencia?».
Mis manos temblaron mientras abría la carpeta sacando los papeles de la hipoteca. Sí, dije, mi voz apenas un susurro, pero lo suficientemente firme. Mi nombre está en cada página. He vivido aquí por décadas. No puede encerrarme fuera. Ramírez tomó los documentos escaneándolos cuidadosamente bajo el haz de su linterna. Asintió una vez pasándolos a su compañero. Su nombre está aquí, confirmó. La mandíbula de Tomás se tensó. Es inestable, está enferma, no está apta para estar aquí. No pueden tomar su palabra. Abrí la boca para responder, pero una nueva figura salió al umbral. Una joven con el cabello liso y oscuro, vistiendo una camisa de Tomás, como si le perteneciera. Había esperado su risa, su presencia, su arrogancia. Lo que no esperaba era la carpeta que llevaba bajo el brazo grabada con el sello dorado de una inmobiliaria local. Los ojos agudos de Ramírez se posaron en la carpeta. «Señora, ¿quién es usted?» La mujer dudó antes de responder. «Liora. Estoy ayudando a Tomás a manejar la propiedad». Algo dentro de mí se aclaró. No era solo una amante. Era una agente inmobiliaria. Mi hogar no solo estaba siendo robado, estaba siendo preparado para la venta. Mi vida reducidas a metros cuadrados y márgenes de ganancia. ¿Están planeando venderlo? Dije, mi voz ahora más fuerte, la ira impulsándola hacia adelante. Por eso mi ropa está en la calle. Por eso falsificó mi nombre. Quieren borrarme para poder cobrar. Por un latido el silencio pesó. Luego Tomás se burló. No sea ridícula, no sabe lo que dice. Pero el temblor en su voz lo traicionó. Liora se movió incómoda a su lado, sus ojos esquivando a los oficiales. Vargas cerró la carpeta de documentos y me la devolvió. «Señor», dijo con calma, «su nombre está en la hipoteca. Hasta que un tribunal diga lo contrario, ella tiene todo el derecho de estar aquí». La voz de Ramírez siguió más afilada que la de él. «Y si está intentando vender esta casa sin su consentimiento, eso es un problema serio». El rostro de Tomás se sonrojó, su confianza tambaleándose. Retrocedió hacia el umbral, sus palabras cayendo en excusas demasiado rápidas y débiles para importar. Apreté la carpeta cerca sintiendo el cambio en el poder por fin. Por primera vez desde que regresé del hospital, no era yo la que estaba fuera. La verdad estaba rompiendo las mentiras y el plan en el que había tropezado comenzaba a desmoronarse. La luz del porche parpadeó sobre mí y supe que la pelea apenas comenzaba. El aire nocturno se sentía cargado, como si una tormenta presionara nuestra pequeña calle. Me quedé de pie apretando la carpeta contra mi pecho, los papeles de la hipoteca, aún cálidos de las manos de la oficial Ramírez. Su peso me estabilizaba. Mi vida, mis años de sacrificio, no eran solo un recuerdo, eran tinta en papel, un registro que no podía borrarse con una risa cruel o una firma falsificada. Vargas enfrentó a Tomás directamente. Su nombre está en estos documentos. Tiene derecho legal a estar aquí. Por un segundo Tomás se congeló. Su boca se abrió como para discutir, pero no salió ninguna palabra. Su mirada se desvió hacia mí, hacia doña Amalia, luego hacia los vecinos que se habían acercado atraídos por el patrullero, con luces parpadeantes. Ojos espiaban desde los porches, persianas se movían en las ventanas. La mentira que había tejido con tanta confianza detrás de puertas cerradas se desmoronaba aquí afuera bajo la luz de la calle. Ella abandonó este lugar. Espetó finalmente su voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran. Estuvo fuera por días. Se fue. Doña Amalia dio un paso adelante, su voz tranquila pero con un filo de acero. «Eso es mentira, Tomás. Vi la ambulancia. La vi llevarse a Florencia. Estaba enferma, no huyendo». Su testimonio cayó como un golpe.
y el murmullo de los vecinos creció más fuerte. El rostro de Tomás enrojeció profundamente, sus manos cerrándose en puños a sus costados. «No finjas que sabes todo», le gruñó a ella. «Siempre metes las narices donde no te llaman». «Prefiero meter mis narices que tus mentiras», respondió ella sin inmutarse. Ramírez levantó una mano silenciándolos a ambos. «Basta. Esto no es un debate entre vecinos. Los hechos importan y los hechos son claros. El nombre de Florencia está en la hipoteca. No ha renunciado a sus derechos. Tiene derecho a estar en su propia casa». Las palabras resonaron como un martillo. Mis rodillas casi cedieron de alivio, pero mantuve mi posición. No podía mostrar debilidad, no ahora. Los ojos de Tomás se clavaron en mí fríos y afilados. Luego, con una voz cargada de desprecio, dijo: «Estás confundida, Florencia. Has estado enferma. No piensas con claridad. Firmaste papeles, solo que no lo recuerdas. Acordaste dejarme manejar las cosas». El gaslighting me golpeó como un empujón repentino. Por un momento la duda se agitó. Vi de nuevo la firma falsificada que había encontrado en la cuneta, la imitación torcida de mi nombre. Estaba intentando hacerme creer que me había traicionado a mí misma, pero no era la mujer que él pensaba que era. Había trabajado demasiado tiempo, visto demasiado para dejar que torciera la verdad tan fácilmente. Sostuve los papeles de la hipoteca en alto para que los oficiales y los vecinos los vieran. «Mi nombre está aquí», dije, mi voz más fuerte de lo que esperaba. «Nunca lo firmé para cederlo. Nunca abandoné nada. Y no puedes borrarme ni con papeles falsificados, ni con mentiras». Vargas asintió, su expresión ilegible pero firme. «Señor, a menos que pueda presentar documentos legítimos que demuestren lo contrario, debe dejar de obstruirla». El smirk de Tomás vaciló. «¿Te arrepentirás de esto?», masculló, aunque no estaba seguro si me lo decía a mí o a sí mismo. Su confianza se desvanecía, su postura menos sólida que antes. Cambiaba de un pie a otro como hombre acorralado. Liora se quedó detrás de él en el umbral, con los brazos cruzados fuertemente contra su pecho. Su rostro había perdido su arrogancia. Ahora parecía atrapada entre su historia y la verdad expuesta ante ella. La voz de Ramírez llevó la finalidad. «Ella entra. Si vuelves a interferir, enfrentarás consecuencias». Los oficiales se hicieron a un lado, señalando hacia la puerta. La multitud de vecinos se movió, algunos asintiendo en aprobación, otros susurrando detrás de sus manos. El peso de sus miradas ya no quemaba como antes. Esta vez se sentía como un testimonio de la verdad, no de la vergüenza. Di un paso adelante, cada zancada lenta pero deliberada, pasando a los oficiales, pasando la mirada fulminante de Tomás, hacia el umbral de la casa por la que había luchado tanto para construir. Y cuando mi pie cruzó el porche, supe que esta batalla estaba lejos de terminar. Las tablas de madera del porche crujieron bajo mi peso mientras pasaba junto a Tomás. Él se hizo a un lado de mala gana, su mandíbula tensa, sus ojos entrecerrados en rendijas que seguían cada uno de mis movimientos. No lo miré. Mantuve mi mirada fija en el marco de la puerta, en la pintura desconchada que había tocado 1000 veces antes. Mi mano tembló ligeramente al alcanzar la perilla. Los oficiales dieron un asentimiento seco y luego la puerta se abrió completamente bajo mi agarre. Una ráfaga de aire me recibió, familiar, pero extraña, entre mis tacones resonando suavemente contra las tablas del suelo. El olor me golpeó primero. No era el leve aroma a lavanda que siempre usaba, ni el trasfondo de limpiador de limón. No. Era colonia fuerte y picante del tipo que Tomás nunca había usado en su vida. Mi estómago se retorció, la bilis subiendo ante la intrusión. Era un olor que no pertenecía a un anuncio de que mi hogar había sido invadido no solo en cuerpo, sino en esencia.
Mis ojos recorrieron lentamente el vestíbulo. Un par de zapatos de hombre pulidos y demasiado nuevos estaban junto al tapete donde siempre dejaba los míos. A su lado un par de tacones más pequeños, elegantes y brillantes, tacones que nunca se había tenido. Su presencia era ruidosa, una declaración de que alguien más había caminado cómodamente por los pisos que yo había fregado de rodillas. Avancé más adentro, el peso de mi bolsa cortando mi hombro. Allí, colgada sobre el respaldo de mi silla favorita, yacía una chamarra azul marino corte, ajustado inconfundiblemente no mía. Extendí la mano, los dedos rozando la tela. Todavía estaba tibia, como si la hubieran usado recientemente. Retiré la mano rápidamente, repelida como si hubiera tocado algo enfermo. La sala se extendía a mi alrededor, paredes familiares sosteniendo sombras desconocidas. Las fotografías que alguna vez había arreglado cuidadosamente estaban cambiadas, algunas reemplazadas por marcos genéricos. En la mesa de centro, un vaso estaba a medio llenar con marcas de lápiz labial en el borde. Mi respiración se detuvo al verlo. Cada detalle gritaba. Ocupación reemplazo, como si mi vida hubiera sido empaquetada y almacenada para hacer espacio para la de ellos. Detrás de mí podía escuchar a Tomás, murmurando por lo bajo, intentando recuperar algo de control. Liora se quedó en el pasillo silenciosa, ahora sus ojos esquivando los míos, incapaz de sostener mi mirada. Caminé más profundo en la habitación, cada paso más pesado que el anterior. Una extraña dualidad tiraba de mí. Una parte de mí se emocionaba por haber cruzado el umbral, por reclamar el espacio que habían intentado arrancarme. Pero otra parte retrocedía con repulsión por lo que encontraba dentro. Era mío, sí, pero estaba contaminado. Llevaba sus huellas, su risa, su audacia. Me senté en el sofá, los cojines hundiéndose bajo mí, y por un momento fugaz sentí el consuelo de la familiaridad. Luego la colonia pinchó mis sentidos otra vez, y la ilusión se rompió. Mi casa se había convertido en un campo de batalla, y aunque había logrado entrar, ya no se sentía segura. Los oficiales se quedaron en la puerta, su presencia estable pero temporal. Vargas habló con calma. Señora, tiene derecho a estar aquí. Si hay más disputas, deberán resolverse en la corte. Sus palabras tenían peso, pero también limitaciones. No podían borrar la mancha de la traición que se aferraba a cada rincón de esta casa. Asentí débilmente, los dedos apretando la carpeta aún en mi regazo. La prueba me había traído de vuelta, pero la prueba no podía lavar el aroma del perfume de otra mujer que persistía en el pasillo, ni la imagen de sus zapatos cuidadosamente colocados junto a la puerta. Tomás resopló, retrocediendo más adentro de la casa, murmurando sobre abogados y errores. Liora permaneció congelada en su lugar, sus hombros rígidos, su chamarra aún colgada en mi silla. Ninguno ofreció disculpas. Ninguno admitió haber hecho algo malo. Me senté muy quieta escuchando el tic-tac del reloj en la repisa, cada segundo alto, insistente, recordándome que la victoria y la violación ahora vivían lado a lado en estas paredes. Mi hogar me había dejado entrar, pero ya no se envolvía a mi alrededor con calor. Estaba dentro otra vez, pero no podía sacudirme la fría verdad que me presionaba. Había caminado directamente al nido de leones. Me moví por las habitaciones con una furia silenciosa. Cada cajón que abría un pequeño acto de reclamación. La casa respondía con el crujido familiar de las tablas del suelo y el suave suspiro de las cortinas. Era como si las paredes mismas escucharan para que nombrara lo que había pasado aquí. Comencé en el vestíbulo, los dedos hurgando entre un revoltijo de correo y cupones. Luego me deslicé a la cocina, donde las cucharitas tintineaban en un cajón como si se burlaran de mí. Habían intentado hacer que pareciera casual
como si mi ausencia hubiera sido insignificante, como si la llegada de alguien más a mi casa fuera simplemente un nuevo capítulo. Pero cuanto más miraba, más sentía que las costuras de la historia se deshilachaban, posavasos desparejos en mi mesa, un bolígrafo que no era mío metido en el cojín del sofá, un par de lentes de lectura, con una prescripción diferente a la mía, dejados sobre la estantería. Pequeñas invasiones que multiplicadas se convirtieron en prueba de ocupación. Abrí el escritorio en el estudio, al final la madera desgastada por años de mis manos, ordenando inquietamente facturas y tarjetas de cumpleaños. El cajón se atascó al principio hinchado por la humedad y la edad, pero con un empujón cedió revelando pilas de papeles que alguna vez había mantenido meticulosamente organizados. Mis dedos temblaron mientras hojeaba facturas y recibos antiguos, hasta que un paquete doblado se deslizó libre y aterrizó en mi regazo. La primera página era un formulario notarial, el sello nítido contra el papel, como una herida. Mi nombre estaba allí en una escritura curva, pero el trazo se sentía equivocado, demasiado deliberado. La presión desigual, en algunos lugares la tinta acumulada donde no debería. Mi respiración se detuvo al verlo. Desdoblé el resto mi estómago apretándose cuanto más leía. Poder notarial. Autorización para administrar su propiedad, firmar en su nombre, tomar decisiones financieras y legales en su lugar. El documento declaraba que yo había otorgado a Tomás plena autoridad para manejar la casa y todos los asuntos asociados. El sello del notario lo hacía parecer oficial a primera vista. El lenguaje era legal y asfixiante en su minuciosidad. Leí la firma una y otra vez, hasta que las letras se desdibujaron. Mi nombre estaba escrito sí, pero no por mí. La caligrafía imitaba los suaves bucles que yo favorecía, pero carecía de los pequeños detalles reveladores que mi propia pluma dejaba en la página. Alguien había practicado, había estudiado y había falsificado mi firma con una confianza que me ponía la piel de gallina. No era solo una expulsión escenificada para humillarme. Era un intento de hacer cada paso que daba legal. Este papel les otorgaba una manera de ir más allá de la crueldad mezquina hacia un robo concreto. Mis ahorros, mis cuentas, cualquier activo ligado a la casa podía ser malversado bajo el pretexto de la autoridad. No solo habían arrojado mi ropa a la cuneta, habían intentado vaciarme en papel, hacer mi existencia negociable como si fuera propiedad en lugar de persona. Una ola fría de ira reemplazó el shock inicial. Las horas que había pasado cuidando a otros, los años de tiempo extra y presupuestos cuidadosos, todas las elecciones calladas y tercas que había hecho para mantener un tejado sobre nuestras cabezas. Todo estaba en riesgo porque alguien decidió manipular tinta. Mi vida reducidas a una serie de firmas y sellos que podían ser falsificados por una mano, lo suficientemente hábil para imitarme. Apreté el paquete, el papel crujiendo bajo mi agarre, y caminé hacia la ventana. La calle afuera estaba más tranquila ahora, la multitud anterior, dispersada, pero la casa zumbaba con el recuerdo de voces de planes. Si se habían tomado tantas molestias, entonces la desesperación de Tomás significaba que había otros movimientos que estaban dispuestos a hacer. Esto era más que rencor. Era cálculo. Mis dedos se sentían entumecidos mientras marcaba el número que se había vuelto demasiado familiar, el de Ximena. El teléfono sonó 1 o 2 veces y luego conectó. Y cuando su voz llegó, era fría, el mismo tono cortante que había usado antes. Coloqué los papeles en la mesa donde no podían pasar desapercibidos y me preparé para la conversación que sabía que tenía que tener, incluso si me rompía en dos al decir la verdad en voz alta.
El teléfono se sentía frío contra mi oreja mientras miraba los documentos falsificados esparcidos sobre la mesa. Mi nombre copiado y corrompido me devolvía la mirada. Cada timbre en la línea pesaba en mi pecho hasta que finalmente su voz llegó. «¿Mamá?» El tono de Jimena era calmado, incluso distraído, como si la hubiera interrumpido a mitad de una tarea, en lugar de irrumpir en su vida desmoronándose. «Ximena», dije, mi voz quebrándose a pesar de mi esfuerzo por mantenerla firme. «Encontré los papeles. Poder notarial. Con mi nombre falsificado. Tomás hizo esto. ¿Entiendes? Está intentando tomar todo». Hubo una pausa lo suficientemente larga como para pensar que había colgado. Luego suspiró. «Lo sé». Las palabras me vaciaron. «Lo sabes, él me lo dijo», admitió, su voz aún exasperantemente suave. «Dijo que era solo para facilitar las cosas. Por si algo te pasaba otra vez». «Has estado enferma, mamá. Pensó que sería mejor para la estabilidad». «Para la estabilidad». La risa que se me escapó fue aguda, amarga, extraña a mis propios oídos. «Jimena, esto no es estabilidad, es robo». Tiró mi ropa a la calle. Me encerró fuera de mi casa. Metió a otra mujer. «¿Y tú llamas a eso estabilidad?» Su respiración se detuvo levemente, como si no quisiera escuchar la lista en voz alta. «No entiendes, mamá. Él hasta ha estado bajo mucha presión. Finanzas, la casa, todo. Solo está intentando mantener las cosas juntas. No quería preocuparte mientras te recuperabas. ¿No querías preocuparme?» Apreté el borde de la mesa tan fuerte que la madera se clavó en mi palma. «Dejaste que falsificara mi nombre. Dejaste que me sacara de mi propia vida y te quedaste callada. Eso no me preocupó, Jimena, eso me rompió». Su silencio al otro lado era peor que cualquier insulto. La línea siseaba débilmente, llena de todas las palabras que se negaba a decir. «¿Recuerdas?», susurré, mi voz quebrándose, las noches que llegaba del hospital, después de 12 horas de pie, y aún cocinaba la cena para ti. Las mañanas que trenzaba tu cabello antes de la escuela, aunque no había dormido. ¿Recuerdas quién pagó por esa casa? ¿Quién mantuvo las luces encendidas? ¿Quién ahorró cada centavo para que pudieras ir a la universidad sin deudas? «Mamá, por favor». «No, tú escucha». Mi respiración tembló, pero la ira me estabilizó. «Hice todo eso para que tuvieras una vida construida sobre respeto y seguridad. Y ahora dejas que un hombre te convenza de que borrarme es el camino a seguir. ¿Piensas que no veo lo que está pasando? ¿Piensas que no entiendo la traición?» Sostuve las manos de pacientes moribundos que fueron más leales con extraños que mi propia hija lo ha sido conmigo. Su voz finalmente se elevó, defensiva, tensa. «Estás haciendo esto más difícil de lo que tiene que ser. Tomás dijo que reaccionarías así, que pelearías, que armarías un espectáculo. Me dijo que era lo mejor y le creí porque no puedo seguir viviendo en el caos». Cerré los ojos y por primera vez el agotamiento en mi cuerpo. No era solo por la enfermedad. Era el cansancio de cargar a alguien que ya no quería ser cargado. «Nunca fui caos», susurré. «Era tu madre». Su respiración se entrecortó y luego la línea se quedó en silencio otra vez. El silencio se extendió tanto que pensé que la llamada se había cortado, pero luego llegó su suave respuesta. «No puedo ir en contra de él, mamá. No puedo». La finalidad en sus palabras perforó más profundo que cualquier papel falsificado o puerta cerrada. Ella había elegido. Mi mano tembló mientras alejaba el teléfono de mi oreja. Miré la pantalla, su nombre brillando en luz fría, antes de presionar el botón para terminar la llamada. La casa estaba silenciosa a mi alrededor, pero se sentía más pesada ahora, asfixiante con el peso de una traición que no era solo de Tomás. La sangre me había dado la espalda,
y yo estaba en los escombros de una lealtad que una vez creí inquebrantable. Recogí los papeles falsificados de la mesa, mi visión desdibujándose, y los apreté contra mi pecho. La traición ardía, pero debajo de ella, algo más titilaba una chispa obstinada que se negaba a morir. No estaba acabada. Todavía no. A la mañana siguiente de esa llamada me senté en una oficina silenciosa que olía ligeramente a cuero y libros viejos. La luz del sol entraba por las altas ventanas, derramándose sobre el escritorio pulido, donde la abogada Mariana Torres apoyaba sus manos. Era una mujer de unos 50 años con el cabello corto, la mirada directa. No había movimientos desperdiciados en ella ni consuelo falso. Deslicé los papeles falsificados por el escritorio. Mis dedos se detuvieron un momento antes de soltarlos, como si liberarlos significara admitir de nuevo cuán lejos había llegado la traición. Ella los estudió cuidadosamente, sus ojos entrecerrándose ante la firma desigual, el sello notarial, ligeramente borroso. Cuando levantó la vista, su voz llevaba un peso que coincidía con el silencio de la habitación. Esto no es solo un trabajo descuidado. Esto es fraude. Si se prueba, es un delito grave. La palabra cortó a través de mí. Delito. Mariana tocó la página ligeramente. Un poder notarial no se otorga a la ligera. Para que alguien presente esto como legítimo con tu firma falsificada, significa que tenía la intención de actuar en consecuencia. No solo con la casa, sino con cualquier cuenta o propiedad ligada a tu nombre. Eso no es un error, es un plan. Su calma me estabilizó, pero también profundizó el dolor en mi pecho. Entonces él podría enfrentar cargos. Dije suavemente, sí. Él y cualquiera que sea cómplice. El sello notarial aquí es sospechoso, no coincide con el registro oficial. Quien ayudó a presentar esto también podría estar en problemas. Se recostó cruzando las manos. Si avanzamos, podríamos detenerlo rápidamente. La ley estaría de tu lado. Exhalé lentamente, intentando dejar que su certeza echara raíces en mí. Sin embargo, un nombre palpitaba detrás de cada palabra, Jimena. Ella había admitido que lo sabía. No había sostenido la pluma, pero lo había permitido. Lo había excusado. Lo había justificado. En nombre de Tomás, si esto llegaba a la corte, su silencio sería arrastrado a la luz. Y yo sería quien la pusiera allí. Mariana pareció sentir mi vacilación. Su voz se suavizó. Sé que esto es complicado, pero necesitas protegerte. Los documentos falsificados no pueden ignorarse, no importa quién se beneficie de ellos. Miré los papeles otra vez, los bucles de mi firma falsa, las líneas ordenadas, declarando una autoridad que nunca otorgué. No eran solo mentiras, eran armas afiladas contra mí, y Ximena había permitido que las sacaran. He pasado mi vida protegiendo a otros, murmuré. Ahora tengo que decidir si protegerme a mí misma significa lastimar a la persona que más amo. La expresión de Mariana no cambió, pero su silencio me dio espacio para respirar. El reloj tic-tacaba suavemente en la pared, cada segundo marcando el peso de la elección que tenías ante mí. Al fin recogí los papeles de vuelta en la carpeta, apretándolos como si protegiera mi propio corazón de su veneno. Mis manos ya no temblaban. Pelearemos, dije. Pero necesito entender hasta dónde llegará esto. Mariana asintió una vez, su voz firme. Entonces comenzamos hoy. Su certeza me siguió fuera de la oficina, pero la pregunta pesaba más que la carpeta en mis brazos. ¿Podría soportar el costo de arrastrar a mi propia hija a la luz de una sala de tribunal? El pensamiento me llevó al aire fresco afuera, donde el mundo seguía adelante inconsciente,
de que el mío se preparaba para la guerra. Cuando regresé a casa desde la oficina de Mariana Torres con la carpeta de documentos presionada contra mis costillas como una armadura, encontré a doña Amalia esperándome en su porche. Me hizo señas sin su mano firme e insistente. Dentro de su sala con las cortinas bien cerradas, media docena de vecinos estaban sentados en sillas disparejas. Me congelé en el umbral insegura, pero doña Amalia me guió hacia adelante con una mano en mi hombro. «Necesitan escucharte», susurró. Durante años me había considerado una isla trabajando turnos tardíos, yendo y viniendo en la penumbra, saludando cortésmente, pero rara vez deteniéndome lo suficiente, para más que charlas breves. Sin embargo, aquí estaban reunidos por mí. Una pareja joven de 2 casas más abajo habló primero. Vimos la ambulancia salir la semana pasada. No abandonaste la casa. Todos aquí lo saben. Otro vecino, don Raúl, se inclinó hacia el adelante en su bastón. He vivido en esta calle 30 años. Tomás nunca levantó un dedo en ese jardín hasta que te fuiste. Y ahora de repente dice que es su casa. No me parece correcto. Sus palabras golpearon más profundo de lo que esperaba. La prueba no era solo tinta, y firmas era memoria presenciada y compartida. Estas personas me habían visto salir a turnos antes del amanecer, me habían observado cortar el césped bajo el calor, habían escuchado el ruido de mis herramientas cuando algo se rompía. Llevaban fragmentos de mi vida que no me había dado cuenta de que notaban. Doña Amalia carraspeó sus ojos agudos. Les conté lo que vi la mujer quedándose en tu casa mientras estabas en el hospital, la ropa tirada. Estarán contigo, Florencia. Testificarán si es necesario. Tragué saliva la emoción presionando mis costillas. Durante días me había sentido como un fantasma, en mi propia calle los susurros cortándome. Pero aquí en esta habitación esos susurros se convirtieron en voces, dispuestas a alzarse con la mía. No sé cómo agradecerles, logré decir. No necesitas hacerlo, dijo doña Amalia. Has dado suficiente a esta comunidad sin pedir nada. Es nuestro turno. El peso del aislamiento se levantó solo un poco. Ya no era solo la mujer sentada en la banqueta con sus pertenencias esparcidas en el lodo. Era parte de algo más grande, vecinos que habían observado, recordado, y ahora estaban listos para hablar. Cuando salí de su casa esa noche, el cielo se extendía amplio con la última luz del día. Por primera vez desde que regresé del hospital, no sentía que caminaba sola. Y con esas fuerzas a mis espaldas, me giré hacia la batalla que tenía por delante, sabiendo que las mentiras de Tomás no quedarían sin desafío. El tribunal estaba más frío de lo que esperaba, el tipo de frío que se filtraba a través de mi ropa y se asentaba en mis huesos. Me senté en la mesa de la demandante, mi carpeta de documentos frente a mí, mientras Mariana Torres organizaba sus notas con precisión silenciosa. Al otro lado del pasillo, Tomás se recostó en su silla sonriendo como si esto ya estuviera ganado. Jimena estaba detrás de él, su rostro pálido, sus ojos fijos en el suelo. Cuando el juez entró, la sala se aquietó. Llamaron al caso y Tomás no perdió tiempo. Se levantó con facilidad ensayada, su voz goteando falsa preocupación. Señoría, mi suegra está enferma. Tiene un historial de problemas de salud serios. Acaba de salir del hospital. Está inestable, confundida. No recuerda lo que ha firmado. Por eso piensa que estos papeles son falsificados. Sostuvo los documentos fraudulentos con un floreo teatral. Abandonó la casa y ahora intenta reescribir la historia. He estado manteniendo la propiedad por estabilidad. Cada palabra era una cuchilla destinada a cortarme. Quería que la corte me viera frágil, poco confiable, desvaneciéndose en la irrelevancia. Mi pecho se apretó, pero me obligué a levantarme cuando Mariana asintió.
Mi salud no es debilidad. Dije claramente, mi voz llegando más lejos de lo que pensé que podría. Estuve internada porque trabajé hasta el agotamiento cuidando a otros. Pero no estoy confundida y no estoy inestable. Nunca firmé esos papeles. Mi nombre fue falsificado y puedo probarlo. Mariana entregó al juez nuestras pruebas, los documentos de la hipoteca con mi nombre, en tinta limpia y firme. Los testimonios jurados de doña Amalia y los vecinos. El registro notarial mostrando que el sello usado en el poder notarial, falsificado, no coincidía con los registros oficiales. Miré directamente al juez, dejando que mis palabras vinieran lentamente, cada una anclada en la verdad. He vivido en esa casa por más de 30 años. Pagué la hipoteca con cada turno que trabajé, cada noche que llegaba a casa con dolor. No la abandoné. Me llevaron a una cama de hospital y mientras estuve fuera, él intentó borrarme. Pero estoy aquí. Defiendo mi nombre y no dejaré que me lo roben. El juez me estudió por un largo momento antes de girarse hacia Tomás, cuya confianza vaciló bajo el silencio. Cuando el martillo golpeó para declarar un receso, me senté lentamente sin aliento, pero firme. Por primera vez en semanas sentí el poder de mi propia voz resonar de vuelta hacia mí. La pelea estaba lejos de terminar, pero había dado el primer paso dentro de esa sala y no había vacilado. El fallo llegó con una firmeza final, una orden judicial temporal a mi favor. Tomás y Liora fueron ordenados a desalojar su intento de vender la casa suspendido hasta que la corte tomara una decisión final. Las palabras del juez se sintieron como la primera bocanada de aire limpio que había tomado en meses. 2 días después la casa era mía otra vez. No más perfume persistiendo en el pasillo, no más zapatos extraños junto a la puerta. El silencio dentro era denso al principio, pero era mío ganado, defendido, protegido. Empecé con las ventanas abriendo cortinas que habían estado cerradas demasiado tiempo. La luz entró a raudales dando vida a motas de polvo. Fregué los pisos hasta que me dolieron las rodillas, lavé cada superficie que llevaba un rastro de ellos y saqué los fragmentos rotos de lo que habían dejado atrás. El trabajo fue lento, pero con cada barrida de la escoba, cada cubeta de agua jabonosa, sentía mi pulso estabilizarse. Reclamar la casa se convirtió en más que tarea, se convirtió en un ritual. Pinté las paredes de la sala en un crema suave, cubriendo las marcas que me recordaban su presencia. En la recámara abrí cajones y encontré los recordatorios más pequeños, horquillas, que no eran mías, pedazos de papel, en otra mano. Los tiré con una firmeza que me sorprendió. Cuando terminé de limpiar, me volví al jardín. Mi cuerpo se cansaba rápido, pero aún así, presioné semillas en la tierra, me arrodillé en el lodo con las manos desnudas. Las flores tomarían tiempo, pero llegarían. La renovación nunca florece de la noche a la mañana. Debe ser cuidada, nutrida, creída. Para el final de esa semana la casa ya no se sentía como un campo de batalla. Estaba marcada, sí, pero respiraba conmigo otra vez. Me paré en el porche al atardecer, el aroma de la pintura fresca, aún en el aire, la tierra húmeda por el riego. Por primera vez desde que salí del hospital, sentí una frágil paz comenzando a echar raíces. Había recuperado la casa, pero mientras el sol se hundía detrás de los árboles, otra verdad persistía. Las paredes podrían ser mías otra vez, pero las heridas cortadas por la traición aún vivían dentro de mí. La casa ya no olía a extraños. La pintura fresca y la madera pulida habían reemplazado el aire viciado que una vez se aferraba a cada rincón. Mis manos aún llevaban rastros del trabajo, pintura bajo las uñas, rasguños leves del jardín, pero los acogí. Eran prueba de reconstrucción, de reclamar lo que me habían quitado. Me paré frente al pequeño tocador de roble en mi recámara, una sola llave de latón,
descansando en mi palma. Era la última de repuesto, la que solía guardar escondida bajo una maceta en el porche. Durante años había sido un símbolo de confianza, una invitación tácita para que la familia entrara y saliera. Ahora se sentía diferente, más pesada de alguna manera. Abrí el cajón superior, acomodé la llave dentro y lo cerré con una finalidad silenciosa. Esta casa ya no estaba abierta a la intrusión. El respeto debía venir primero. La entrada seguiría solo si se ganaba. Esa noche un golpe resonó por el pasillo. Mi pecho se apretó mientras caminaba hacia la puerta. Cuando la abrí, Jimena estaba allí, sus ojos rojos, sus manos retorciéndose nerviosamente a sus costados. Mamá susurró su voz temblando. Las palabras quedaron atrapadas en el aire entre nosotras. No intentó entrar. Solo se quedó allí, las lágrimas amenazando pero contenidas. Busqué en su rostro a la hija que había criado la niña que una vez se aferró a mis faldas temiendo a las tormentas. Encontré rastros de ella allí enterrados bajo la culpa y las elecciones que no podía deshacer. No vine a defenderlo, dijo finalmente. Solo no sé cómo deshacer lo que se ha hecho. Tragué saliva a mi garganta espesa con todo lo que quería decir. Ira, dolor, amor, todo se presionaba uno contra otro. Al final solo asentí y abrí la puerta un poco más. Ella entró en la luz del vestíbulo, pero no más lejos. Su presencia era frágil tentativa. El puente entre nosotras estaba agrietado, tal vez irreparable, pero no se había derrumbado por completo. Me acerqué lo suficiente para que me escuchara, mi voz firme aunque baja. Respeto primero, susurré. Entrada después. Sus ojos se llenaron, pero no discutió. Solo asintió como si entendiera que nada volvería a ser lo que era, pero algo nuevo aún podría ser posible. Cuando llegó la noche me senté en la sala, la lámpara brillando firme a mi lado. La casa era mía otra vez. Segura, completa, esperando. Y mientras la luz mantenía a raya la oscuridad me pregunté, cuando el respeto finalmente toque, ¿abriré la puerta o la guardaré para siempre?